recibimos a funcionarios de la Suceso y también a los diputados presentes, diputada presente. Les agradecemos acompañarnos hoy día. Y para dar inicio a esta sesión, el secretario va a dar lectura a la cuenta. Señor presidente, no hemos recibido documentos para la cuenta, de tal manera que podemos pasar al orden del día. Excelente. ¿Para qué voy a ofrecer la palabra sobre la cuenta? Puntos varios. Presidente, dejar constancia, me voy a retirar porque tengo sesión de comisión simultáneamente a esta en educación, así que pido disculpas. Sí, pero ¿ya? si quiere se queda acá y no vota ya. Muchas gracias. Complejo. Muy bien, hay algunas preguntas que queremos hacerle no tengo los nombres. La señora Pamela Gana nos acompaña y don Ricardo Soto. Don Ricardo Soto, les damos la bienvenida y les agradecemos también. Perdón, estaban acá. No se preocupe, sí. Deberíamos haber resaltado, pero... Don Ricardo Soto. Don Ricardo Soto. Tuvimos acá a quien dirige la Suceso y por supuesto en el transcurso de la comisión van surgiendo nuevas inquietudes, cuestiones que no quedan completamente resueltas y tenemos algunas preguntas relacionadas con los trabajadores unidos contra el asbesto. Recibimos en algún momento un listado que desde la Suceso, que son cerca de un centenar de trabajadores, y luego se solicitó antecedentes puntuales sobre 2 de ellos, los cuales ya fueron entregados, pero nos falta poder conocer el estado del proceso de cada uno de ellos. No en esta sesión, porque sería un poco largo hacerlo. Entonces tengo algunas preguntas para no ocupar papel, me las pusieron en el celular, y que dice lo siguiente: los trabajadores que hoy padecen enfermedades calificadas como de origen común por la Superintendencia de Seguridad Social, antes de realizar funciones en la Central Termoeléctrica Ocamina, debían presentar informes preocupacionales. ¿Qué señalaban dichos informes? ¿Los trabajadores presentaban patologías similares a las que hoy padecen? Esa es una de las preguntas. Usted, no sé si pueden irme diciendo si tienen esos antecedentes o si van a tener que buscarlos, ¿no? Porque muchas de estas cosas ya fueron consultadas por oficio. Adelante. No tenemos el detalle en este momento. Con el micrófono, En en la base hay un botón negro escondido. Ahí sí. Ahora sí, para que queden. Muy buenos días. No tenemos el detalle acá de cada uno de los 100 trabajadores que nosotros recibimos reclamos, pero tenemos a grandes rasgos en qué situación están. Traíamos una presentación muy corta para presentarles los 2 temas que se nos habían consultado, que era respecto a por qué ellos eran de origen común y no laboral, y el tema en qué situación estaban en la salud, en la vigilancia de la salud. Muy bien, No partamos sé si- entonces por la presentación. Sí, Sí. es una presentación muy corta. Muy bien. Entonces, perfecto, muchas gracias, presidente. Bueno, la idea de esta presentación, como mencionaba, era hacer un poco el foco entre lo que es la vigilancia de la salud y las enfermedades profesionales. Y poner un poco en el contexto. Primero de todo, ¿quién establece los protocolos de vigilancia a la salud? Es el Ministerio de Salud. Ustedes tuvieron en otras sesiones presente al ministro de Salud, entiendo. Y los protocolos de vigilancia, el objetivo que tienen es principalmente detectar enfermedades tempranas de los trabajadores si es que se da. Entonces, evaluar los riesgos laborales a los cuales están expuestos y, dependiendo del nivel de exposición que tengan, solo si tienen una exposición alta a los riesgos que se identifican, los trabajadores van a entrar a los programas de vigilancia de la salud. Y ese el objetivo es detectar enfermedad temprana. Cuando están los trabajadores en vigilancia de la salud, aún no tienen la enfermedad. Ese es un punto. ¿Qué es lo que implica estar en un programa de vigilancia? Es que cuando tengan riesgo alto específicamente, los trabajadores van a tener esta vigilancia que es a través de exámenes médicos periódicos. Ese es más o menos el contexto de los exámenes de salud, el contexto de programas de vigilancia. ¿Qué enfermedades, como decía, buscan detectar enfermedades en estado temprano? ¿Qué enfermedades están relacionadas con la exposición a asbesto específicamente? Son principalmente 4 diagnósticos, el doctor se puede expandir más en aquello. Uno es la asbestosis y el mesotelioma maligno, y que eso está relacionado directamente con exposición a asbesto. O sea, a alguien que le da asbestosis es porque estuvo expuesto a asbesto.
Y además también le podrían dar enfermedades que aparecen acá, que son el cáncer pulmonar y cáncer de laringe, pero ahí puede darse por exposición a asbesto o por cualquier otra cosa, como es, por ejemplo, a otros metales o a tabaquismo, cáncer de pulmonar. Lo que tiene que quedar claro en relación a este tipo de enfermedades es que puede presentarse con exposición crónica, sin exposición crónica, si existe suficiente exposición, intensidad de exposición. O sea, yo podría, más que crónicamente haber estado expuesta una vez, pero a mucha intensidad también podría darme la enfermedad. Ahora, esto hay que entenderlo como que la probabilidad de que me dé la asbestosis con baja exposición es baja, la probabilidad de que me ocurra, pero puede ocurrir. Es como ponerle un paralelo muy banal, la probabilidad que yo me gane la lotería, en este caso obviamente una situación bastante distinta, pero la probabilidad que me gane la lotería es bajísima, pero si me la gano, me la gané. Digo, en este caso, el lado opuesto, que es algo muy malo, por cierto, es poco probable que yo adquiera la enfermedad de asbestosis, porque estuve un tiempo corto expuesto, pero si me da, puede darme y obviamente es fatal. La aparición de la enfermedad además es tardía, no podría darse tardíamente, es decir, yo puedo estar expuesto hace 10 años, no desarrollar la enfermedad y a los 10 años desarrollarla. Por eso las exposiciones, las vigilancias que hacen seguimiento a los trabajadores son muy largos los procesos. Como decía, puede también ocurrir mucho tiempo después que se suspende. Por ejemplo, tradicionalmente en la minería hay trabajadores que siguen en vigilancia por años después de terminar su faena o de retirarse definitivamente del trabajo de la minería y siguen en vigilancia. Y generalmente lo que se recomienda a la vigilancia de la salud son 20 o 30 años posterior a que se ha terminado la exposición y durante, obviamente. Hoy día no existe un programa de vigilancia a la salud relacionado a asbesto. El Ministerio de Salud está en desarrollo de este programa de vigilancia y es esperable que prontamente salga a la luz. Por otra parte, está el diagnóstico de asbestosis. Hay muchas enfermedades que a veces es conflictivo o no es claro cómo hacer el diagnóstico. Pero en este caso asbestosis no, está establecido por la normativa, que es una circular, que es la circular que se llama 3G40 del Ministerio de Salud, está establecido a través de qué instrumento se define, y es con una radiografía de tórax. Y eso establece si tiene o no tiene asbestosis. Por lo tanto, por lo menos no hay duda en el caso de un diagnóstico. Eso lleva, relacionándolo con el caso de los trabajadores de Akeron, que se les hizo radiografía de tórax en su totalidad en los casos que llegaron a reclamo a la Superintendencia de Seguridad Social. Ninguno de ellos presenta asbestosis. Eso no cabe duda. No tienen desarrollada la enfermedad. Por lo tanto, hoy día no tenemos una contingencia, que es distinto definir si algo es laboral o es común, pero en torno a la declaración del diagnóstico, el establecimiento del diagnóstico de asbestosis, no hay problema. Internacionalmente se sugiere que los trabajadores que están en vigilancia de la salud, que no están enfermos aún, que están en vigilancia de la salud porque estuvieron expuestos, en el caso de este tipo de enfermedades, la asbestosis, se sugiere un TAC de tórax en caso de exposición crónica. El caso de los trabajadores de Akeron, ellos no tuvieron una exposición crónica, sino que tuvieron un evento durante algunos meses, que fue el trabajo, la faena, que fue el desmantelamiento de algunas partes de Bocamina. La periodicidad de los exámenes, cuando los trabajadores están en este tipo de programas de vigilancia, es cada 2 o 3 años que se realiza estos exámenes del TAC. Y esto obviamente son algunos de los elementos que el Ministerio de Salud está tomando en cuenta para desarrollar este protocolo. Ahora dejo al doctor para que siga explicando. ¿Me permite una interrupción? ¿Ese protocolo va a ser aplicable para los trabajadores ya expuestos antes o es solo para el futuro? También sí son aplicables, porque como va a explicar el doctor, hoy día en todos los ámbitos que no existen protocolos, hoy día el protocolo que hay en el Ministerio de Salud son aproximadamente 10, son solo 10. Su micrófono está apagado. Abajo de nuevo. Sí. Por ejemplo, son solo 10 protocolos que están definidos. Se volvió a apagar porque tú aprietas allá. ¿Ahí
¿Ahí? Ahí sí. Sí. Son solo 10 los protocolos que están establecidos por el Ministerio de Salud y por lo tanto uno nuevo también rige para los trabajadores que actualmente están en algunos programas que tienen los organismos administradores en las mutualidades. Por lo tanto también se les hace efectivo. Pero ¿qué es lo que va a establecer? Obviamente va a establecer periodicidad de exámenes, cuándo egresan, etcétera, ese tipo de elementos. Perfecto. Así. Ahora. Don Ricardo. Sí, don ¿Me voy a Ricardo. hacer una consulta? O... No, adelante con la exposición. Nosotros hacemos una distinción entre un examen de vigilancia, que es para pesquisar precozmente un problema, con un examen diagnóstico que puede ser el mismo o puede ser otro que sea más específico. Lo que está establecido por nuestra normativa en la circular 3G40 que mencionó la intendenta es la radiografía de tórax y es lo que utilizamos como screening o para hacer la pesquisa precoz de enfermedad. Lo que recomiendan o lo que sugieren varios estudios internacionales es para asbestosis y sobre todo para mesotelioma pleural hacer la pesquisa con escáner o con TAC de tórax. Ahí está la dificultad que como es de vigilancia, de pesquisa de personas que generalmente están asintomáticas, que no tienen ninguna manifestación de enfermedad, es la posibilidad de hacer cobertura amplia y los costos que están implicados en ese tipo de estudios también. Nosotros tenemos la distinción en este caso entre la vigilancia y la calificación. Lo que se recomienda para ciertos tipos de exposición, y que ahí están mencionados con un programa que desarrolló Mutual de Seguridad, porque sí hay que dejar claro que independiente de que el Ministerio de Salud no tenga establecido un protocolo, si se sabe de la exposición a algún agente que produce enfermedad, las mutualidades igual pueden desarrollar un programa para mantener en seguimiento a aquellas personas que podrían enfermar. Y eso es lo que, de hecho, la superintendencia, ya hace un tiempo atrás, hace bastantes años, le planteó a Mutual de Seguridad, que era quien tenía el grupo de trabajadores, principalmente las empresas que estaban donde existía la exposición a asbesto. Y se desarrolló este programa, que define 3 niveles de exposición, algo que podríamos llamar como exposición intensa, en casos de empresas en donde el trabajo productivo que hacía esa empresa era manipulando directamente asbesto, ya sea para producir, por ejemplo, para producir materiales de construcción, las planchas de techos que antiguamente estaban hechos de ese material, o materiales que eran aislantes que se fabricaban con asbesto y los trabajadores tenían que fabricar, o sea, utilizar directamente el asbesto. Existe un punto intermedio que es de la exposición moderada en trabajadores donde tienen que, por las labores que desarrollan, tienen que participar en trabajos de mantención de plantas o de algunas faenas en donde pueden manipular o pueden verse expuestos al asbesto friable, y otros que llamaríamos de exposición baja porque se trata de exposiciones que son más bien puntuales. Con puntuales me refiero que son faenas específicas, por ejemplo, personas que establecen o empresas que son contratistas y que establecen puntualmente en algunas situaciones trabajos en donde deben realizar labores en que pueden existir la exposición a asbesto. Tal vez el ejemplo más claro es el de las empresas que se dedican a la demolición de edificios que eventualmente pueden haber tenido asbesto en su construcción, o como tenemos categorizado en este caso a las personas de Acheron, porque la empresa Acheron desarrolló una labor particular durante algunos meses, en este caso en Endesa. Entonces ellos estarían en esta condición. Puedo disentir de eso, porque el número 1 es exposición intensa, donde el trabajo incluye el proceso de producción, obliga a la manipulación de asbesto pizarreño, gente que trabajó Sí. produciendo y por muchos años su trabajo siempre permanentemente fue. No es un trabajo puntual. Yo entiendo, No es un trabajo yo entiendo la puntual. diferencia ahí, que pudiera haber una diferencia entre quienes estuvieron 15 años trabajando en pizarreño, fabricando piezas, ¿verdad?, para techo con asbesto, cemento, de un trabajo puntual. Pero a mí me da la impresión de que al menos lo que ocurrió en Coronel está en el número 2, o sea, un trabajo donde existen tareas en que puede ocurrir exposición por fragmentación de asbesto, y no
alguien que tal vez trabaja, tal vez, no sé, en este mismo edificio y tuviéramos piezas de asbesto, ¿no? Tuviéramos un techo de asbesto, tuviéramos piezas de asbesto que no están fragmentadas, ¿eh? Que es una exposición también, por algo se quitan de los techos de las viviendas las piezas de pizarreño que todavía quedan y llegan personas con mascarilla, con trajes blancos, sellados, a hacer esta manipulación y de alguna manera confinan el lugar. ¿Qué es lo que ocurrió en la práctica? Bueno, esas personas que trabajan sacando los techos de las poblaciones, en donde tienen que usar mascarilla y tienen que usar overoles y tienen que confinar el lugar y sacar a las personas, estarían en el número 2. Por lo menos, en el número 2. Trabajan sacando asbesto. Estos trabajadores que estuvieron en Bocamina, lo que hicieron fue retirar asbesto, por lo tanto estaban obligados a manipular asbesto. No estaban ocasionalmente por accidente expuestos al asbesto. Y además hicieron esa exposición a asbesto sin las medidas de seguridad correspondientes. No se caracterizó el asbesto primero que todo, pero además vimos videos acá que nos presentaron y son parte va a ser parte del informe de esta comisión investigadora, situaciones en donde cae nieve de asbesto, del material, cae. Entonces se ve que como Navidad va cayendo y como solución para no exponer a los trabajadores a tanta lluvia de asbesto, abrieron las puertas y el viento se lo llevó hacia la población. Entonces también es una exposición que yo por lo menos en esta no consideraría una exposición baja, puntual, de alguien que estaba trabajando en otra faena, ¿verdad? Como si hoy día hubiera asbesto, de hecho se está investigando, si hoy día hubiera asbesto y los trabajadores están haciendo otro trabajo hoy y no están rompiendo el asbesto y metiéndolo en contenedores, entonces claro, estaría en el número 3, pero por eso quería dejar establecido también que de acuerdo a lo que ellos nos expusieron, a mí me parece más bien que al menos ellos están en la situación número 2 y no en la más baja. Ahí quisiera hacer una precisión por lo mismo. Las exposiciones a agentes que pueden provocar una enfermedad profesional se distinguen por el tiempo de exposición y por la intensidad de exposición. Bien. O sea, en este caso, esta distinción está planteada por el tiempo de exposición, que si es un tiempo corto, entendamos meses, eso no quiere decir que la exposición necesariamente es baja por ese aspecto. Uno también puede considerar la intensidad de la exposición. Okay. Esa es la primera aclaración que quiero hacer. Esta categorización está planteada de acuerdo al tiempo de exposición. O sea, podríamos entender como exposición moderada a trabajadores que, siendo de planta de una empresa, por ejemplo Endesa, que tienen que realizar labores de mantención, que en el fondo es su labor, no es la producción, como en el caso de Pizarreño, pero sí es la mantención, en donde existe la posibilidad, que puede que sí, puede que no, pero están constantemente teniendo esa posible exposición. La verdad es que estas distinciones, para efectos de decir si es o no es laboral, no viene mucho al caso. La categorización por tiempos o por intensidad más bien tiene que ver con el modo en que se va a hacer el seguimiento de esos trabajadores, en donde se asume que existe una exposición y por lo tanto que está la probabilidad de presentar enfermedad. Esto, por supuesto, es algo que tiene que ser revisado por el Ministerio de Salud y poder establecer un protocolo que sea un estándar general para todos. La verdad es que en ausencia de un protocolo de vigilancia, esto es lo que existe en este momento y es lo que se está haciendo. Y es algo en lo que el Ministerio de Salud tendría que avanzar. Pero coincido en que no es solamente el tiempo de exposición, que puede ser bajo, sino que también es importante la intensidad de exposición. Y en ese sentido se ha puesto atención en Acheron, porque la intensidad de exposición, por los antecedentes cualitativos que están presentados, se entiende que sí existe y que sí es importante y que sí hay una probabilidad de que ellos desarrollen la enfermedad. En este momento no tenemos evidencia de ninguna persona con asbestosis o con mesotelioma pleural o con los 2 cánceres que están directamente relacionados con la exposición, lo que no quiere decir que eso pueda ocurrir en el futuro. Y la verdad es que la aparición de la enfermedad puede tener una latencia muy larga, incluso dejando de mantenerse en exposición ahora. Podrían ser 2, incluso en algunas series se sugiere que hasta 30 años debiesen ser seguidos los trabajadores. No sé si puedo continuar.
lo que tenemos como datos en la superintendencia sobre la vigilancia, específicamente en trabajadores de Acheron, son 250 personas que se les ha hecho el seguimiento con radiografía de tórax. De ellas, de la radiografía de tórax, hay 2 casos en que hemos encontrado con hallazgos en la radiografía. Uno de ellos fue un caso de enfisema pulmonar, en realidad enfermedad pulmonar obstructiva crónica o EPOC, que es una enfermedad asociada a consumo de tabaco y por lo tanto es una enfermedad común. Y otro, la verdad es que es un hallazgo imagenológico nomás, no tiene relación con patología. Y es lo que puede ocurrir en algunos casos, en realidad en varios casos, cuando se hacen estudios imagenológicos que tienen que correlacionarse con la clínica y con lo que estamos buscando, porque no es cualquier hallazgo imagenológico, son ciertos patrones establecidos que permiten decir que esos hallazgos se configuran en una enfermedad determinada. Y respecto de los casos que tienen escáner, fundamentalmente son casos o que el trabajador ha tenido estudios en forma particular, o la gran mayoría de estos, 68 casos, casos que han llegado a la superintendencia y que en esta situación, cuando llegan a la superintendencia, llegan para ser calificados. Lo que ellos reclaman en ese momento es que tienen una enfermedad y quieren que se les reconozca como laboral esa enfermedad. Entonces ellos no entramos en el plano de hacer el screening o la vigilancia, entramos a configurar el diagnóstico, a precisar el diagnóstico. Y como ya había señalado, lo que sugiere la literatura internacional es el estudio con escáner, con TAC de tórax. Y los hallazgos en general con que nos hemos encontrado son los 3 primeros signos que son de tipo inflamatorio infeccioso, que pueden ser muchas cosas, una bronquitis, secuelas de una neumonía antigua, enfisema o EPOC, que como digo es una enfermedad relacionada principalmente con el consumo de cigarrillo. Otros hallazgos imagenológicos que, como el segundo ejemplo de la radiografía, son alteraciones que no tienen un significado patológico, no significan una enfermedad, son alteraciones que se salen de lo normal pero no llegan a configurarse como enfermedad. Otros casos en que el examen es completamente normal, y hubo algunos casos de pseudonódulos pulmonares, y en este caso así estaban informados, puestos en el informe. Y si pasamos a la siguiente, quisiera precisar este punto, porque sí ha sido muy discutido y ha sido también muy peleado por los trabajadores, porque se establece que la presencia de un nódulo pulmonar o de varios nódulos pulmonares pudiesen ser un indicador de cáncer pulmonar. Y entonces, como vimos en una diapositiva anterior, el cáncer pulmonar es una de las enfermedades que podría estar relacionada con la exposición a asbesto y por lo tanto se ha reconocido como laborales. El problema que tenemos en los casos, por definición, un nódulo pulmonar se entiende como una imagen redondeada que se diferencia del resto del parénquimo del tejido pulmonar, que puede tener un tamaño menor a 3 centímetros, o en muchos casos mayores. Cuando las imágenes son de menores a 2 centímetros, es muy difícil que sean visibles en una radiografía. Podrían pasar inadvertidos, la radiografía podría ser informada como normal. No obstante, el nódulo sí existe, pero el examen no fue capaz de precisarlo. Y en ese sentido, el escáner sí es un mejor examen para poder identificar esos hallazgos. Ahora, un nódulo pulmonar puede significar muchas cosas. Uno de ellos es el cáncer pulmonar, puede ser la metástasis de otra enfermedad, o pueden ser en su gran mayoría lesiones benignas, ya sea de carácter infeccioso, vascular, congénitas, etc. Pero la gran mayoría de los casos, un nódulo pulmonar, sobre todo cuando es muy pequeño, no significa un cáncer, pero sí podría serlo. Lo que aquí, este es uno de los estudios, pero hay varios, pero en general todos coinciden en que cuando los nódulos pulmonares tienen un tamaño menor a 5 milímetros o de 5 milímetros hacia abajo, la probabilidad de malignidad es bajísima. En los casos que vimos, en estos 3 casos, en general no superaba los 5 milímetros, o sea, medio centímetro de tamaño. Por lo tanto, la probabilidad de que esos casos sean malignos es muy baja. No obstante, eso no quiere decir que pudiesen serlo. Entonces, lo que se recomienda en este caso, más que configurarlo como una enfermedad, el nódulo pulmonar es un signo que podría configurarse en un cáncer. Lo que corresponde hacer en estos casos es tener un seguimiento de ese nódulo para ver su comportamiento. Los comportamientos pueden ser de 2 tipos, o que el nódulo cambie su tamaño en forma muy rápida,
lo cual sería de buen pronóstico, porque en general cuando son malignos son muy lentos en su evolución, generalmente años. Pero cuando evolucionan en un tiempo corto, habitualmente quiere decir que es de carácter inflamatorio o infeccioso, y eso es algo de tipo benigno. Lo que se ha tratado, o por lo menos lo que nosotros hemos indagado en lo que están haciendo los médicos de Mutual de Seguridad sobre estos casos, es que mantengan un seguimiento de estos trabajadores cuando se identifican nódulos pulmonares. Porque si bien es cierto, la probabilidad de que sean una enfermedad maligna, un cáncer, y que pueda corresponder a una enfermedad profesional es baja, existe esa posibilidad, y lo que corresponde es que se haga el seguimiento para poder ver cuál es el cambio que se produce en ese nódulo. La pregunta sería, ¿por qué no hacer otro estudio? Porque en este caso, el estudio de confirmación debiese ser una biopsia, pero en un gran parénquima pulmonar, que tiene un volumen grande, un nódulo de un tamaño muy pequeño y localizado, es infructuoso el hacer un estudio biópsico porque se haría a ciegas. Sería tratar de capturar una muestra de ese tejido en un gran parénquima. Lo más probable es que no se lograra llegar al nódulo, por lo tanto el resultado sería invasivo, sería riesgoso para la persona, en este caso para los trabajadores, y los resultados serían inciertos. Por lo tanto, lo que es más prudente en estos casos, además que dado que la probabilidad de que sea maligno es baja, es prudente hacer un seguimiento más bien con estudios imagenológicos que otra cosa. Eso es lo que se le ha planteado, de hecho, a los trabajadores, que el seguimiento sigue, que ellos se mantienen en vigilancia. No obstante, no tenemos elementos para poder plantear su caso como una enfermedad profesional. Y ahí quisiera ir a la última, de poner dos casos de dos ejemplos de trabajadores en que se han detectado alteraciones. El primer caso, ahí el nombre tal vez pueda ser un poco complejo. Es una enfermedad que ese patrón ERB-LID es un patrón de imagen en el escáner que corresponde a una enfermedad relacionada con el hábito tabáquico. Es un cuadro inflamatorio del pulmón y que tiene relación directa con el consumo de cigarrillo. Se puede confundir a veces con otro patrón que es el LID, que se caracteriza en la asbestosis. Pero por eso también es importante la visión del especialista, y que son patrones distintos, y este patrón, si bien es cierto, corresponde a una enfermedad, no es por una enfermedad relacionada con el asbesto. Y en el segundo caso, lo que nosotros tenemos ahí es de un trabajador que lo que presentó fue un asma bronquial, que nosotros, después de hacer el estudio, vimos que ese cuadro no se relaciona con la exposición a asbesto, pero que por la historia, la anamnesis, por la historia del trabajador, de cómo ocurrió su exposición y cómo se desarrolló la enfermedad, nosotros la categorizamos como una enfermedad que es el RATS, que es un tipo de cuadro asmático que se desarrolla por una exposición intensa a agentes irritantes de la vía respiratoria, y que en su evolución se comporta como el asma bronquial alérgica que muchos de nosotros podremos haber visto en nosotros mismos, en algunas otras personas. En ese caso, no por la exposición a asbesto, sino que por la presunta exposición a otros agentes que no conocemos. No sabemos exactamente cuáles eran los irritantes, pero sí tenemos que ocurrió una exposición, que la persona desarrolló una evolución clínica que se configura con este diagnóstico. Pudimos establecer una relación directa en ese sentido. Y a ese caso sí lo reconocimos como laboral, pero haciendo la salvedad que se trata de una enfermedad no relacionada con exposición a asbesto. Eso es lo que teníamos por exponerle ahora. Muchas gracias. Bueno, sobre los nombres de los trabajadores tenemos todos los permisos para poder decirlos acá. De hecho, hay una pregunta sobre eso. Muy probablemente algunas de estas preguntas no las van a poder responder de inmediato, por lo que creo que el próximo jueves vamos a volver a citarles, ojalá con el director también. Bueno, repito lo anterior. Los trabajadores que hoy padecen enfermedades calificadas como de origen común, estamos hablando de los trabajadores unidos contra el asbesto, no en general. Creo que la introducción fue bastante interesante, pero ahora vamos a bajar al caso. Estos trabajadores que hoy padecen enfermedades que ustedes califican como de origen común,
antes de realizar funciones de termoeléctrica o camina, debían presentar informes de preocupacionales. Entonces, ¿qué señalaban esos informes? Esa es una pregunta que esta comisión tiene que poner en su informe final. Y esa respuesta la tiene que dar la suceso. ¿Los trabajadores presentaban patologías similares a las que hoy padecen? O sea, ellos hicieron bueno, primero sí se hizo, ¿no? Este preinforme, etcétera. Voy a darlas todas, y si hay algo que ustedes pueden responder ahora con certeza, sería muy bien. Número 2, ¿qué enfermedades padecen los cerca de 100 trabajadores que realizaron labores de retiro de asbesto en la central Bocamina? Las enfermedades que presentan se encuentran asociadas a la presencia de los metales pesados y otros agentes contaminantes que fueron encontrados en las muestras de asbesto realizadas por el SEMA. Tercero, ustedes señalaron que el caso del trabajador Omar González podría considerarse como un caso centinela para determinar que el origen de las enfermedades de los otros trabajadores es de origen laboral. ¿Cuáles son las particularidades del caso de Omar González que deberían repetirse en otros trabajadores para considerar que su enfermedad es de origen laboral? Número 4. ¿Qué diferencia existe en el caso del trabajador Omar González y del resto de los trabajadores? Usted hizo una explicación de un trabajador que pudiera ser él. Respecto a los demás trabajadores, la mutual en la respuesta al oficio que enviamos señala que los trabajadores no padecen enfermedades relacionadas con asbesto. Sin embargo, nada señalan en relación de dichas patologías con los otros agentes contaminantes que tenía el material retirado, de acuerdo con el estudio realizado por SEMA. Eso está pendiente. ¿Por qué no se han referido a ello? Recordemos que la suceso ya estuvo presente, no estuvieron ustedes tal vez, pero estuvo acá la suceso. Número 6. El señor Omar González señala que existen diferencias entre los exámenes realizados por la mutual y los que él se ha realizado de manera particular. La misma situación denuncian otros trabajadores, por lo que solicitamos que se investigue esta situación y se informe a esta comisión. Si hay reclamaciones de parte de los trabajadores, dicen, bueno, me lo voy a hacer privado, me sale algo, me lo hace la mutual y dice otra cosa. ¿Cuál es el protocolo a seguir? Si hay un protocolo, porque acá, este caso es muy importante poder resolverlo bien, porque muchos de nosotros tenemos la convicción de que aquí el Estado ha fallado y todos somos parte del Estado, esta comisión también, y que una empresa sometió a los trabajadores a sacar este asbesto sin vestirse de astronauta, como para hacerlo de manera alegórica, que es lo que corresponde hacer cuando se retira asbesto. Entonces aquí hay una deuda de parte del Estado que ha fallado en este caso. Por lo tanto, si existe o no este protocolo de cuando hay una diferencia, que los trabajadores no están conformes con el examen porque al hacérselo de manera particular les sale otra cosa. Bueno, vamos a solicitar algunos oficios también. Luego voy a ofrecer la palabra, ¿sí? Hay quórum para oficio en este momento. Perfecto. Solicitar a la Secretaría de la Comisión que envíe oficio para el Ministerio de Salud para que realice la caracterización de los asbestos retirados de la central Bocamina, que ha sido solicitado en reiteradas oportunidades por los trabajadores unidos contra el asbesto. Se encuentra acordado, pero todavía no se ha enviado. El programar, no, esos son otros acuerdos, no son oficios. Pero ya que quedan 15 minutos, creo que es necesario hacerlo ahora. Habíamos acordado tener una sesión en Coronel y quería proponer que esa sesión en Coronel sea el viernes de la próxima semana, que es la tercera semana de viernes 24. No podría estar. Viernes 24, sí, no está bien, porque estaba pensando en la acusación constitucional contra... Es antes, sí. Claro, se vota el 23. Se vota el 23. Claro. Sí. La última semana aún es distrital o es legislativa. Pregunté ayer oficiosamente solamente a la Secretaría General
Y hasta el momento oficialmente no hay nada. Ajá. No hay nada. Sin embargo, el 99% y el olfato de este secretario señala que va a ser Legislativa. al menos legislativa lunes y martes. Bueno, Claro, al menos lunes y martes. No quisiera adelantarme a que sea toda la semana legislativa. sí, y si no es distrital, por lo tanto, viernes 24 o viernes siguiente, Que es el día 31. viernes 31. Sí, esas son las opciones. Yo entiendo que pueda tener algunas complicaciones en ambos días. Sí. Diputado Van Rieselberghe, su opinión sobre alguno de esos viernes, 24 y 31, que es la sesión en terreno en Coronel, en donde vamos a escuchar a los distintos actores ya allá, para no hacerlos viajar. Todo el día, yo creo. Sería como, no, sería mañana y tarde. Sí. Prolongada, sí. Ajá. 31. ¿Hacemos entonces el 31? Se va a programar para el 31. Quisiera ser presente, la Secretaría quisiera ser presente que en las semanas distritales per se Ya. no se pueden hacer sesiones. Perfecto, entonces Pero tiene que ser como va- no, 24. Pero como va a mutar, Ajá, nosotros sabemos que va a Perfecto. mutar a legislativa, ahí salvaríamos la situación. perfecto. Lo que pudiera suceder es que si no, este 0,1% de posibilidad de que no sea legislativa nos podría perjudicar. Ajá. Pero en ese caso lo podemos hacer como visita inspectiva Ok, y no como sesión, como visita inspectiva. el ¿Ok? 31. Pero para los efectos tiene el mismo, ¿Prefieres el 31 o el el 24? mismo efecto para... El marzo es muy allá, sí. A el menos 18 que... se nos vence el plazo. A menos que no... Lo siguiente era solicitar que pudiéramos pedirle a la sala extensión de plazo de un mes y de esa manera poder hacerlo También tiene quórum en este momento para eso. en marzo. Perfecto. ¿Acordamos solicitar ampliación de plazo? ¿En 30 días. 30 días? ¿De acuerdo? Hay acuerdo. Les propongo lo siguiente, que la fijemos para el 31. No obstante, si nos amplían el plazo, la cambiamos y buscamos una fecha en marzo. Y nos planificamos con tiempo. Si no nos dan los 30 días, entonces la hacemos el 31. Ok. ¿De acuerdo? Esta solicitud va a estar en la sala el día martes, por si acaso. Va a estar el día Estén martes. atentos. Perfecto. ¿Sí? Muy bien. Acordado. Bueno, esas son... ¿Es posible que el texto de las consultas sí, formuladas por supuesto. usted me lo envíe Por supuesto. y yo se lo pueda hacer llegar por subir algún detalle que quiera en el aire? Sí, estoy viendo si hay algún... Algún elemento sí, que no deba ser no, repetido. no, algo que sí puede ser remitido es poder reiterar el oficio 37.976 al Ministerio de Salud. Y aquí hay algo. ¿Es en las- tuyo? Sí. Ya. En la sesión del 10 de octubre de 2019, el doctor Ricardo Soto señaló que la circular 3G-40 del Ministerio de Salud establece para el estudio de enfermedades relacionadas con el asbesto la radiografía de tórax como el examen de screening o de seguimiento. No menciona el escáner, pese a que la evidencia actual indica que ese es el examen que puede entregar información más precisa, por lo que solicitamos oficial al Ministerio de Salud para que informe las razones por las que no ha modificado la circular para exigir el examen de seguimiento, que el examen de seguimiento sea el escáner. Eso sería un oficio. Al Seremi de Salud del Biobío para que remita lo siguiente. Todos los antecedentes realizados relativos al sumario iniciado por denuncia de la Municipalidad de Coronel relativo al entierro de asbesto en el humedal Bocamaule, realizado en marzo de 2014. Letra B. Informe, el Seremi de Salud, informe las acciones que llevará a cabo para investigar las denuncias que existen respecto al entierro de asbesto en los humedales y otros lugares de la comuna de Coronel. Letra C. Sobre la resolución exenta 7852 del 5 de septiembre de 2014, mediante la que se aprobó el proyecto de saneamiento ambiental de asbesto en Bocamina y todos los antecedentes relativos a la aprobación de dicho procedimiento. Especialmente se solicita se informe si dicho procedimiento contemplaba la obligación de la empresa de caracterizar el material que iba a ser retirado antes o durante el procedimiento. Letra D, la resolución
8149 del 16 de septiembre de 2014, mediante la que se autorizó la disposición final de residuos con contenido de asbesto, y otras resoluciones mediante las que se haya autorizado la disposición final de residuos con contenido de asbesto en la comuna de Coronel. Asimismo, se solicita se indiquen las exigencias que debe cumplir los recintos que reciben estos residuos. Y por último, el sumario sanitario número 15, 380 de 2015. A la Superintendencia de Seguridad Social para que remita, primero, en relación con las tareas fiscalizadoras, la Suceso señaló en esta comisión que en octubre de 2015 inició un proceso sancionatorio a la Mutual de Seguridad por la deficiente asistencia técnica entregada a la empresa Akeron, cuyo proceso finalizó con una multa a dicha mutual de 1.000 unidades de fomento en junio de 2016. Solicito que se oficie a la Superintendencia de Seguridad Social para que remita el expediente administrativo y judicial, si corresponde, relativo a la investigación sobre la falta de procedimiento de la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción. Todo esto está por escrito, así que, sí, pero quisiera buscar el acuerdo de la comisión. ¿De acuerdo? De acuerdo. Presidente, comentarle que el oficio 37976 está respondido el 19 de noviembre. Ok. Por el ministro señor Mañalich. Perfecto. Ah, ya. La reiteración es por falta de información en el reporte. Ok, muchas gracias. Muy bien, teniendo ese acuerdo, ofrezco la palabra, diputada Mix. Minutos que quedan. Gracias, presidente. Saludar a quienes hoy día nos acompañan. Una de las preocupaciones mayores que tienen los trabajadores de Bocamina, quienes hemos tenido mucho tiempo ya conversaciones con ellos y hemos empatizado en sus problemas, también, y lo digo siempre aquí a pesar de que no es parte del mandato de esta comisión, también tengo mucha relación con los trabajadores y extrabajadores también de la empresa Pizarreño de Maipú, que comparten esa misma problemática en función del daño, digamos, del asbesto. Pero una de las cosas que comparten también estos dos mundos de trabajadores tan lejanos en términos territoriales, pero muy cercanos en la problemática, es cómo también esto ha afectado a sus familias. Muchas de sus esposas, hijos e hijas también han tenido que padecer esta enfermedad, producto de que la micropartícula ha llegado a sus hogares. Y ahí tenemos un vacío en la ley, en cómo las mutuales se hacen cargo también de esta extensión de esta enfermedad en los distintos hogares. ¿Ustedes cómo han ido abordando esta problemática, que en definitiva no es algo que tenga que ver directamente con el tema laboral, pero que sí es también un efecto de este flagelo, un problema claro de manipulación de un producto que debería haber sido prohibido hace mucho tiempo? Son muchas las familias. Nosotros solo en Maipú tenemos más de 300 muertos producto del asbesto, y que además, como una enfermedad que no se declara rápidamente, pasan 15, 20 años, también eso sucede con las mujeres, esposas, hijas, porque lavaba el traje del trabajador en su casa, sus hijos e hijas iban al colegio que quedaba al lado de la fábrica, que también es una realidad que se comparte con las escuelas en Coronel. ¿Cómo la Suceso ha abordado esta problemática? Porque nadie se hace cargo de ese tema. Eso. Muchas gracias. Muy bien. Nos están llamando a la sala. Antes de darle la palabra, vamos a volver a citarlos para el próximo jueves. Les vamos a enviar todas estas preguntas por escrito. De alguna forma, lo que quisiéramos pedirles es que pudieran traer esas respuestas o oficio, ojalá por escrito, el día jueves, y que el día jueves podamos hacerles preguntas. Más que ustedes expongan todo, poder hacerles preguntas sobre esas mismas materias para que podamos ir resolviendo. No sé si quiere contestarle a la diputada. Diputada, a ver, la ley es bien precisa. Nuestro rol como superintendencia en materia de seguridad y salud laboral está muy acotada, está muy dada por lo que es la ley 16744 del seguro de accidentes del trabajo de enfermedades profesionales. Lo que establece esa ley como beneficios es materias de prevención, cuando antes que ocurran las enfermedades, de prestaciones económicas y prestaciones médicas cuando ocurrió la enfermedad o el accidente.
¿quiénes son los agentes que están protegidos? Las personas que están protegidas por esta ley son los trabajadores de las empresas que cotizan, que están adheridas a los organismos administradores. Y es muy precisa, es que el beneficio es para los trabajadores. Lamentablemente el seguro no da espacio para que las mutualidades puedan darle prestaciones a las familias, que por cierto ocurrió, es lo lamentable que usted señala, pero la ley no permite aquello. Nosotros, como superintendencia, lo que hemos actuado hasta ahora es darles la cobertura de vigilancia, porque dado que estuvieron expuestos en esta faena, que no cabe duda que retiraron asbesto. Le están dando la cobertura que corresponde hoy día, que es la vigilancia a la salud. Todavía, afortunadamente, no hay trabajador enfermo relacionado a asbestosis, pero la ley no permite, como en el caso de la familia de los trabajadores de Pizarreño, darle prestaciones a las familias. No está permitido. Nosotros, como superintendencia, obviamente, tenemos que regirnos por el marco legal que se nos establece. Por otro lado, muy corto respecto que lo que ustedes nos solicitan de cuál fueron la situación previa a entrar a la empresa de estos trabajadores. Hoy día existen algunos exámenes preocupacionales que se llaman, que muchas veces están establecidos en los protocolos de vigilancia. Como yo les decía, asbesto no tiene protocolo de vigilancia del Ministerio de Salud aún. Pero no obstante, nosotros en algún momento, cuando los trabajadores llegaron a reclamar a nosotros, también le pedimos a la mutualidad si tenía antecedentes de exámenes preocupacionales. Algunos de ellos los tenían. Y yo creo que lo mejor es que en la próxima sesión traigamos la nómina con la situación de los que conocemos que tenían, en qué situación estaban y cómo están hoy día. Creo que eso es... Sí, lo queremos todo. Para que esté en este informe en los anexos y podamos hacer un buen informe final y tenga efectos. La próxima semana va a estar citado el superintendente. Entendemos que hoy día tuvo un problema puntual, pero va a estar citado y esperamos que ustedes puedan acompañarlo también para darle continuidad a esto. Muy bien, por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Thank you.